segundo parcial, que es aparato respiratorio. Aquí, ¿qué vamos a evaluar básicamente? Vamos a evaluar dos cosas. Vamos a evaluar lo que es tórax, y dentro del tórax tenemos dos aparatos. ¿Cuáles son? Aparato respiratorio y la mayor parte, lo más importante, el aparato cardiovascular, que es el corazón. Entonces, las dos cosas van dentro del tórax. Tórax lo vamos a ver medio superficial, porque no hay mucho que ver en tórax. Así que vamos a profundizar en lo que es el aparato respiratorio. Contenido, motivo de consulta. De aquí en adelante esto es lo que vamos a hacer. Cada que veamos un aparato diferente, vamos a ver motivo de consulta, que es básicamente la anamnesis de los antecedentes, el examen físico del aparato que estamos viendo, y finalmente vamos a ver síndromes y patologías para intentar llegar a... Hay estudios complementarios, no los vamos a ver, los vamos a mencionar muy superficialmente en una materia. Comenzamos con lo que es el motivo de consulta, que llevan a los pacientes a buscar un neumólogo o un médico para que vea lo que está sucediendo en el aparato respiratorio. Tos, expectoración, tisis, disnea, dolor torácico, disnea. No es lo único, pero es lo que más frecuente va a llevar a su paciente a ver al neumólogo, o que vea un médico general que vea la parte de respiración. ¿Qué es la tos? Es una respuesta. Es un reflejo. ¿No es así? ¿Para qué sirve ese reflejo? Expulsar. En general sirve para expulsar cosas que estén en la vía aérea. ¿Cómo qué? Flemas. ¿Qué más? Moco. ¿Qué más? Cuerpos extraños. Polen, alergenos y todo eso. Nosotros usamos el aparato respiratorio para meter el aire. Ese aire hace el intercambio gaseoso. ¿En qué lugar va a hacer el intercambio gaseoso? En los alveolos. Y ese intercambio gaseoso, ¿qué gases se intercambian? En realidad los más importantes. Sí, no, inyección. Va a eliminar el dióxido de carbono y va a introducir el Sí. oxígeno. No es tan fácil que se introduzca el oxígeno, por si acaso. No es tan sencillo. ¿A dónde tiene que prenderse el oxígeno? La hemoglobina. A la hemoglobina. Y para eso, para introducir aire, están introduciendo algunas otras cosas más aparte del aire. ¿Qué más puede entrar con el aire? Polvo, bacterias, virus, todo tipo de patógenos, hongos, etcétera, cuerpos extraños. Entonces tenemos un mecanismo de protección. ¿Cuál es el mecanismo de protección de esa vía aérea? Todo el tiempo están limpiando y lavando todas esas cuestiones que están ingresando. Todos esos productos que están ingresando. Es más, los convertimos en moco para que salgan de ahí. ¿Quién es el que limpia eso? Los cilios están moviéndose constantemente. Y aquí comienza la causa del resfriado común de las infecciones. Cuando les dicen, está haciendo frío, abrigate, le dice su mamá, porque si no te vas a resfriar. ¿Creen que eso va a suceder por el frío? ¿Creen que el resfriado viene por el frío? ¿Quién es el culpable del resfriado? Virus. Hay varios virus. Los virus. Ahora, ¿por qué dicen que en el frío se resfría? No, tan mentira no es, pero no es extraordinario. Pero ¿por qué dicen que cuando está haciendo frío tiene que abrigarse? Hay algún motivo que a veces no se entiende por qué se resfría. No es una enfermedad tan común y la gente no sabe por qué. Sí, con el frío se difunde, pero no es suficiente. No todos los que están renales se resfrían. ¿Qué? Más o menos. Más o menos. En realidad hay una respuesta. Todos los sitios se paralizan con los cambios de temperatura. No solamente con el frío, también con el calor. Paralizan esos sitios. Si se paralizan los sitios, ¿qué va a suceder? Van a entrar los virus, no se van a eliminar y van a tener la oportunidad
de introducirse a su cuerpo y producir las enfermedades en cualquier parte de la vía aérea. Entonces, más o menos va por ahí la explicación. Puede acordarse en cambio el grupo de frío a calor, de calor a frío, influenza, COVID, lo que quieran. Y en invierno, ¿por qué es más común? No solamente por el frío. Bueno, el frío es un factor secundario. ¿Qué más va a suceder cuando hace mucho frío? ¿Qué hace la gente cuando hace mucho frío? ¿Dónde prefieren estar? Calientes posibles. Y ahí están muy cerca las personas para producir, aprovechar el calor que emiten los mismos cuerpos. Entonces es otro factor que hace que sea más frecuente las infecciones. ¿Qué más? Expectoración. ¿Qué es expectoración? Eliminar las secreciones que están dentro de ese árbol bronquial, que ahora vamos a ver más adelante. Hemoptisis, ya hemos visto que es hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Santos con sangre. Tenemos la disnea. ¿Qué era la disnea? No es tanto dificultad respiratoria. Sensación de falta de aire, ¿no? Sensación de ahogo. Dolor torácico. Si bien va a haber dolores torácicos producidos por patologías respiratorias, no es el más importante. El más importante no es por patología respiratoria. El dolor torácico más importante, ¿cuál es el que tienen que descartar? El infarto agudo de miocardio, que no tiene nada que ver con respiratorio, pero que estamos obligados a descartar porque hay dolores torácicos que confunden de una manera o de la otra. Tanto así que algunas neumonías pueden confundirse con infartos de miocardio o viceversa. Un infarto de miocardio puede confundirse. Es una emergencia el infarto de miocardio. Entonces están obligados a descartar que no sea. Cianosis, ¿por qué aparece la? ¿Qué es la cianosis? Coloración azul. ¿Y por qué aparecía? No era la falta de oxígeno, les dije. Exceso de desoxihemoglobina. El aumento de la por eso incluso algunos pacientes que tienen oxigenación normal están cianóticos cuando tienen hemoglobinas bajas, con baja afinidad al oxígeno, como las hemoglobinas fetales, ¿no? Vamos a ver más adelante. De todas maneras podemos hacer un adelanto. El dolor de una neumonía, ¿cómo es? ¿Se acuerdan los tipos de dolor? Las características del dolor, carácter del dolor. ¿Qué tipo de carácter de dolor había? Opresivo. ¿Qué significa opresivo? Que te presionaba. Sí, no me aprieta. Cuando sienten que la aprieta, el paciente generalmente hace eso, empieza a manolgar. Cuando hacen esto, el dolor es opresivo, inmediatamente hay que sospechar que sea un infarto agudo de miocardio. Cuando el paciente tiene un dolor punitivo, que le punza, y cómo muestra generalmente, aquí me duele, dice con el dedo. Automáticamente eso, lo menos probable que sea es un infarto. Apenas muestran con su dedo, eso es cualquiera. ¿Qué otro tipo de dolor más tenía? Puntada del costado, ¿se acuerdan qué era eso? Era el dolor de puntada del costado. Tenían que les atravesaba una lanza, ¿no? ¿Y cuándo se veía ese tipo de dolor? Cada que inspiraba, dolía como que le atravesara una lanza. Era un dolor de la pleura, ¿no es así? ¿Cuándo dolía eso? Cuando hay derrame pleural, cuando hay una inflamación de la pleura. El derrame pleural pequeño, porque cuando es masivo ya no pasa nada. Porque inflamada la pleura, y al rozar la pleura, una pleura con la otra, duele. ¿Y en qué patología podemos ver aquí? En los derrames pleurales y en las neumonías. Las neumonías que tienen que ver con el derrame pleural. ¿Qué es una neumonía? Ahora la vamos a ver. ¿Pero qué es? ¿Qué han entendido? ¿Han escuchado varias veces? ¿Qué se denomina una neumonía? No es una complicación. ¿Ah?
Es una infección del parénquima pulmonar, donde se ve afectado más que todo el alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar, a ver, ¿cómo es el árbol bronquial? ¿Por dónde entra su aire? Entra por la boca, hacia la cavidad oral, ¿hacia dónde pasa ese aire? Hacia pasa la tráquea. ¿Y de la tráquea hacia dónde pasa? A los bronquios, ¿cuáles? ¿Cómo se dividen los bronquios? ¿Quién divide los bronquios? La carina. ¿Cómo se divide? ¿Quién divide? Carina. La carina. Divide derecho e izquierdo. ¿El derecho o el izquierdo están más verticales? ¿El derecho o el izquierdo están más verticales? El derecho. ¿Así? El derecho está más vertical. Es muy importante que se acuerden. Pueden entrar a su examen. ¿Por qué? Porque a la hora de intubar a los pacientes, el tubo suele desviarse hacia un lado. ¿A cuál lado se va a desviar el tubo cuando meten el? ¿Saben qué es intubación? Cuando meten el tubo, ¿hacia qué bronquio se va a desviar? Hacia el derecho. Por tanto, el izquierdo se va a quedar sin aireación. Y por tanto, vamos a ver otro término más adelante de lo que es la atelectasis. Va a colapsar todo el tubo. Entonces, ¿qué sigue a los bronquios principales? ¿Qué sigue a esos? Dos bronquiolos. ¿Qué sigue a eso? Los alveolos. ¿Y los alveolos qué son? Los alveolos son sacos. Esos sacos, ahí mete el aire, hacen contacto con los capilares, hace la hematosis. Y en estos puede haber infecciones, pueden llenarse de secreción. Y estos alveolos, al llenarse de secreción, esos sacos vacíos se van a convertir en bolsas de pus. Y son millones de alveolos. Y van contagiándose uno a otro, a otro, a otro. Y eso se llama neumonía. Es una infección generalmente bacteriana, pero puede haber de otras etiologías, del parénquima pulmonar. Y vamos a ver algunas características especiales en el examen, porque es fácil al examen de detectar un neumonía. Y esa infección va a inflamar todo el tejido adyacente. Y si la neumonía está bastante cerca de la pleura, pues va a inflamar la pleura. Y si se inflama la pleura, ¿qué va a provocar esa inflamación de la pleura? Y eso va a provocar derrame pleural, dolor en puntada de costado. Y a ese derrame se le llama derrame paraneumónico. ¿Por qué para? Porque está al lado de ¿quién? Del pulmón. Derrame paraneumónico, por una neumonía. No sé si está clara la respuesta del dolor torácico. No es lo único, pero vamos a ir avanzando por ahí. ¿Está claro? Eso. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el dolor? Con la intensidad del dolor, las características del dolor. ¿Se acuerdan de la dialicia? Y ahí vamos a ir dilucidando. Pasamos a la tos y hemos hablado de la tos. Ahora vamos desglosando cada uno de ellos. Tos es la contracción espasmódica repentina de los músculos respiratorios que lidera al árbol respiratorio y de secreciones y cuerpos extraños. Eso dice la definición. Pero básicamente es un reflejo para liberar cuerpos extraños que esa vía aérea. ¿Qué tipos de tos tenemos? Aguda, subaguda y crónica. ¿Cuándo decimos que es aguda? Cuando es menos de 3 semanas. Y tenemos la crónica, que es más de 8 semanas. Y tenemos un intermedio, que es crónica. Si no es aguda, le decimos subaguda, que va entre las 3 y las 8 semanas. Y a esto deberíamos aumentarle algo más. En Bolivia hay algo que se llama sintomático respiratorio. ¿Se acuerdan lo que es eso? Sintomático respiratorio. Los pacientes sintomáticos respiratorios. En Bolivia es muy importante esa definición. ¿Por qué? Porque es un paciente sintomático respiratorio, es un paciente altamente sospechoso de una infección muy común aquí, la tuberculosis. ¿Y quiénes se consideran sintomáticos respiratorios? Los pacientes que tosen más de 15 días o 2 semanas. Entonces, pero es una tos con expectoración. Vamos a ver lo que significa eso. Eso es una definición aquí en nuestro medio y no está en su libro y le voy a preguntar. Anoten. Sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es demasiado importante en nuestro medio. Tanto así que vienen de Estados Unidos a hacer un montón de estudios y publicaciones sobre tuberculosis y allá no hay. Aguda menos de 3, crónica más de 8, y el intermedio sería subaguda entre 3 y 8. Y el término sintomático respiratorio tos y más de 15. clasificación. Esta clasificación no está tan
La clasificación de la tos en realidad se clasifica en seca y húmeda. Su nombre es bastante claro. ¿Qué significa que sea seca? Que no va a botar nada, no hay ninguna secreción, ni siquiera dentro ni saliendo. ¿Y húmeda qué sería? Que hay secreciones. No dice si la bota, dice que hay secreciones. Y eso se vuelve a dividir. La tos húmeda se divide en productiva o no productiva. No productiva, ¿qué sería? Están las secreciones, pero no las boto. Productiva sería que están las secreciones y las boto cada vez. Y en la tuberculosis, generalmente es una tos productiva de más de 2 semanas. A su vez, puedes dividir esa tos en tosferina o quintosa, coqueluchoidea, que son muy parecidos, en ronca o perruna, en bitonal o en emetizante. A ver, emetizante, vamos a practicar un poco de nuestra semiología. ¿Qué era la emesis? Vómito. Entonces, tos emetizante, ¿qué sería? Entonces, tanto que llegan a vomitar. ¿En quién va a ser más frecuente eso? En los niños es más probable. Vamos a ver un poco de la fisiopatología, no vamos a ver la fisiopatología, la verdad. Causas, complicaciones, enfoque diagnóstico a través de la anamnesis, el examen físico y algunos estudios complementarios. Eso me he bajado de la chuleta de hoja que han debido ver por todo lado, que la verdad está casi igual que nuestro libro, fíjense. Su esquema tiene 2 de menos de 3 semanas aguda, más de 8 semanas crónica, está tal cual. Incluso aquí habla algo de la fisiopatología, que tenemos algunos receptores para la tos, que son los que van a estimular la tos. ¿Y dónde están estos receptores? Están en la laringe, y activan el nervio vago, ¿no? Están en la tráquea, pero están en lugares que tampoco creeríamos que están en el pericardio. Lesiones del pericardio pueden provocarnos tos a través de esos receptores. Están en el diafragma, están en la laringe y en la faringe también. ¿Y dónde hay más receptores? En la parte posterior de la faringe. Por eso los pacientes que están resfriados tosen, porque esos pacientes que están resfriados tienen rinorrea. ¿Qué era la rinorrea? Una secreción nasal, ¿no? Y esa secreción, si no está saliendo por adelante, a algún lado va a ir. ¿Hacia dónde se va? Hay una descarga posterior. ¿Se puente? Está todo el tiempo hacia atrás. Y está tocando esa descarga la faringe posterior, donde hay bastantes receptores. Y eso les está produciendo el reflejo de la tos. Por eso están tosiendo constantemente los pacientes. También hay una tos, dice un post-infeccioso residual. En aguda, ¿qué vamos a pensar? En aguda vamos a pensar que es un proceso infeccioso. En subaguda, ¿qué vamos a pensar? Que es un proceso de tos residual a una infección, que dura hasta 8 semanas. Ese concepto a veces no queda tan claro. Un paciente que tiene una neumonía, está con infección bacteriana, está tosiendo, nosotros le damos con qué se curan las neumonías si son bacterias. Ahora, ojo, no todas las neumonías son bacterianas, pero la mayoría lo son. Van a curar con antibióticos. ¿Cómo se van a dar cuenta que su paciente está mejor? Estaba haciendo fiebre, estaba con tos, tenía su dolor y cosas. ¿Cómo va a estar mejor? ¿A los cuantos días el antibiótico debería funcionar? Tercer día. Por eso el tercer día se reevalúa al paciente. 2 motivos. 1, porque debería estar mejor. Y 2, porque van a salir sus laboratorios, sus cultivos y demás. Al tercer día siempre vuelven 3 días para que se evalúe. Salud, para ver si está igual, mejor o peor. Entonces, al tercer día va a estar mejor. La tos, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Ojo con la radiografía. En la radiografía vamos a ver una condensación. ¿Están llevando radiología ustedes este semestre? Siguiente bloque me van a preguntar. De todas maneras, se ve una condensación, se ve el broncodrama aéreo. Esa radiografía es peor. No significa que el paciente esté peor. Está condensando más, está comenzando a curar, pero la radiografía siempre está peor. Así que no se fíen tanto de la radiografía. Para diagnosticar está bien, para hacer seguimiento no tanto. Lo que no puede pasar es que crezca mucho el agua. Eso no puede ser. ¿Y qué es lo que ha pasado en la neumonía? Esa infección ha llegado al alveolo, están saliendo las secreciones y se está dañando el árbol bronquial, porque hacen bronconeumonía, que no hacen bronquitis. Pero hay una lesión del epitelio respiratorio.
Ese epitelio, una vez que se cure, es como que si hubieran caído, se tropiezan, están en su bicicleta, ¿y qué le pasa a las rodillas? Se hace un raspón, ¿no? Ahí está sangrando, ¿y cómo se cura ese raspón? Las plaquetas, hacen su costra, pero el epitelio y no es igual, está con una costra, está dañado ese epitelio. ¿Cuánto tiempo va a tardar en desaparecer esa costra? No desaparece todavía. Una buena semana. ¿Qué creen que pasa con el árbol respiratorio con su epitelio después de una neumonía o de una infección respiratoria? Tiene que cicatrizar. ¿Y esa cicatrización cuánto tiempo tarda? ¿Se renovaba? ¿El aro normal qué? 8 semanas. En 8 semanas se va a reemplazar por completo ese epitelio. Y por tanto, si hay un daño en ese epitelio, va a haber un estímulo para que el paciente tosa. Post-infecciosa. Es normal que el paciente tosa durante casi 2 meses. Lo que pasa es que vienen a la consulta y dicen, sigo tosiendo, debo seguir con neumonía, necesito más antibióticos. No es cierto. La tos no es un buen parámetro para ver la neumonía. Lo que sí es evidente que cuando el paciente ya está curando, esa tos va a disminuir, más no va a desaparecer, por lo menos en 8 semanas. Bueno, ¿qué más tenemos aquí de nuestra placa? Algunas causas de tos, por ejemplo, dijeron. ¿Cuál es la causa de la tos? Generalmente hemos dicho infecciones, ¿qué más? Polen, alergenos, cuerpos extraños. Y aquí dice medicamentos. Algunos medicamentos producen tos. Y hay uno muy importante, mucho. ¿Por qué? Porque se usa muy frecuentemente, que es el enalapril. ¿Qué es el enalapril? ¿Han llevado todavía? Es un antihipertensivo, es tipo llega, que es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahí se van a dar cuenta, farmacología, que todo tiene sentido cuando leemos y estudiamos bien la farmacología, las etiologías. Un paciente con hipertensión, si está con hipertensión, tendrá algo que ver el eje renina-angiotensina-aldosterona, que afecta la presión arterial. Entonces, algunos de los medicamentos que usamos para bajar la presión tienen que afectar el eje renina-angiotensina-aldosterona, como el caso del enalapril. ¿Y por qué es tan importante el enalapril? Porque es el fármaco de primera elección en la hipertensión. No el enalapril como tal, que es el más común, pero sí los dietas. Antes de pensar en dar un beta-bloqueante, no sé, cualquier cosa, muchísimo, piensen en algo de primera elección, y es llega, específicamente el enalapril. Es barato, es todo, y además reduce la mortalidad. Ahora, ¿cuál es el problema del enalapril más que todo? Que uno de sus efectos adversos es la tos, y le tienen que decir a sus pacientes. Porque si no le dicen y le inyectan y empieza a toser, ¿qué va a pensar? Que lo están enfermando. Por eso le tienen que advertir. ¿Por qué le advierten? Esto a veces provoca tos. Si le provoca tos, venga de nuevo para que cambiemos. Y podemos cambiar por un A2, ahí están los sartanes. El efecto es casi el mismo, pero no está en el mismo lugar de acción y por tanto no va a provocar tos. ¿Por qué produce tos el enalapril? Es una pregunta que se hace bastante en exámenes. No he escuchado tanto, pero siempre en otros lugares se escucha preguntar. Por las bradiciminas. Hay un aumento de bradiciminas cuando se ponen a hacer los dietas. Y ese aumento de bradiciminas aumenta el reflejo de la tos. ¿Qué tanto es? De cada 10 pacientes que van a iniciar en enalapril, uno va a tener tos. 10% de pacientes con enalapril tienen tos. Pero estamos diciendo que es el fármaco de primera línea de hipertensión. ¿Y cuántos pacientes con hipertensión tendremos? Estamos hablando de millones en el mundo, de los cuales 10% es alto. ¿Quiénes más que todo? Las mujeres más que todo van a hacer esta tos. ¿Qué más? Los fumadores, claro que tienen. ¿Por qué los fumadores tienen tos? Es un paciente que Porque es un elemento que va. Estamos hablando de una bronquitis. Pacientes con
fumadores tienen bronquitis crónica. Entonces está inflamado el bronquio todo el tiempo. La bronquitis crónica, con el tiempo, ¿qué le va a pasar? Va a terminar el EPOC. Ya, estamos hablando paso a paso por qué llegamos a eso. Entonces, causas de agudas infecciones, subagudas generalmente postinfecciosas y crónicas, ya estamos hablando ahí, el POC crónicos. El asma bronquial que puede entrar en ambos, puede ser aguda en una crisis asmática, pero en pacientes asmáticos crónicos puede ser también crónicos. ¿Y por qué los asmáticos tosen? Para liberar de ahí. ¿Qué es el asma bronquial? ¿Qué entienden por asma bronquial? ¿Se acuerdan de lo que era atopía? Predisposición paralela. Entonces el asma bronquial es una enfermedad de tipo que hace qué? Reacción bronquial. ¿Qué le pasa a ese bronquio cuando hace reacción bronquial? Broncoconstricción. No solo hace broncoconstricción, hace algo más. Va a hacer edema de la mucosa bronquial. Y no solamente va a haber edema. Y si hay edema de la mucosa, ¿para qué sirve? Para crear moco. Entonces, ¿qué más va a haber ahí? Moco. Va a haber secreciones. Y la luz del bronquio va a disminuir por varios motivos. Uno, la broncoconstricción va a hacer que disminuya la luz. Segundo, el edema también va a disminuir más. Y las secreciones van a disminuir más aún. ¿Qué le va a pasar a este paciente con broncoconstricción? ¿Qué es lo que no puede? Meter o botar ahí. Botar. Hace el efecto de una válvula. Pero el paciente, ¿por qué le falta el aire entonces si puede meter aire? Meten normal, pero no botan. Ahora, si meto y no boto, ya no tengo espacio para meter más. La próxima que quiera meter debería poder meter, pero si no hay espacio, ¿a dónde va a entrar eso? Entonces, ese tórax va a estar siempre hiperinsuflado. Eso que le llamamos tórax endotelial. Y cuando ustedes le hagan el examen físico a ese paciente con asma, ¿qué van a encontrar? La percusión, la sonoridad va a estar aumentada, va a haber hipersonoridad. Y además, ese paciente, cuando le hagan radiografía, ¿cómo van a estar sus espacios intercostales? Van a estar aumentados esos espacios. Ahora, les piden radiografía a un paciente con asma. No tiene sentido. Por accidente le pidieron una radiografía porque pensaban que era otra cosa, ahí se van a encontrar esos signos radiológicos. El diafragma va a estar aplanado porque hay demasiado aire. Brodoma, bronquiectasis, otro término que vamos a ver ahora. ¿Qué es una bronquiectasis? ¿Qué es lo que les pasa a los pacientes con EPOC? Esos bronquios, como tienen una bronquitis crónica, se destruyen, se dañan. ¿Y qué les va a pasar a esos bronquios? En vez de ser unos tubitos, una bolsa. Son dilataciones bronquiales, pero son irreversibles. Se debilitó la pared de ese bronquio y se abre como una pequeña bolsita y es irreversible. Y si se hace una bolsita ahí, ¿qué va a pasar en esa bolsita? Que normalmente pasa el aire y la secreción. Ahora que hay una pequeña bolsita ahí, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Se van a acumular secreciones. Y si se acumulan secreciones, ¿qué puede pasar? Todas las secreciones que se acumulan, ¿qué les pueden pasar? Se pueden infectar, que hacen sobreinfecciones a repetición. Por eso los pacientes con EPOC cada vez están haciendo bronconeumonías a repetición. Siempre pregunto en el examen, ¿qué es una bronquiectasis? Es una dilatación bronquial irreversible. Dilatación bronquiectasis. Bronquiectasis. Estasis es que no se mueve. Estasis. ¿Qué más? Otra cosa que puede provocar tos aguda, pero es esta. El infarto del pulmón. ¿Qué sería el infarto del pulmón? Tromboembolismo pulmonar. Y neoplasias también. Algunas neoplasias pueden producir tos crónica y algunas infecciones. No siempre son agudas, pueden ser algunas crónicas como la
No, algo más falta para hablar. Receptores de la mucosa del esófago. Hay una patología que hace que también pregunten el examen. Los pacientes con reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no debería pasar ese contenido del estómago hacia el esófago? ¿Qué evita que eso suceda? El esfínter esofágico inferior evita que el contenido del estómago vuelva al esófago. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque ese esfínter es incompetente. ¿Qué ha hecho que sea incompetente? ¿En quiénes se ve eso? En los alcohólicos, en los que comen mucho chocolate, porque el chocolate inhibe esa contracción, hace que se abra. En los pacientes que comen mucho, mucha grasa básicamente, y en los muy gorditos. ¿Por qué los muy gorditos? ¿Qué les sucede cuando se echan? Estoy echado, aquí está mi estómago, aquí está mi esófago. Pero si estoy muy gordito y mi estómago está por aquí más o menos, por gravedad va a volver con más facilidad. ¿Y qué tratamiento le darían a este paciente con reflujo gastroesofágico? ¿Ah? Pues lo omeprazol, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Al menos no voy a dañar, porque ¿qué le va a pasar a ese esófago si vuelve todo el tiempo sin consecuencia? ¿Ah? El epitelio va a cambiar. Metaplasia. Va a ser una metaplasia. ¿Y la metaplasia del esófago qué se llama? Esófago de barra. ¿Y el esófago de barra qué importancia tiene? Que es una lesión precancerosa, puede hacer displasia. Entonces, todo el tiempo ese reflujo puede provocar el esófago de barra. Pero ese tratamiento más o menos. ¿Qué otro tratamiento más? Eso solamente no va a evitar que vuelva. Pero ¿qué le va a pasar si vuelve comida ácido al paciente en la noche? Va a tener broncoaspiración, tal vez microbroncoaspiración, que no es una broncoaspiración completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿A qué hora va a toser más frecuentemente? El paciente que le dice, estoy tosiendo en la noche, dos cosas hay que descartar. ¿Quiénes tosen en la noche porque les falta el aire? ¿Ah? No, en la noche, porque les falta el aire. Ya les han preguntado a sus pacientes en las historias clínicas, ya les ha tocado pacientes que no pueden dormir, necesitan varias almohadas para dormir. Ah, ¿qué era? Ortopnea. La ortopnea aparece en la insuficiencia cardíaca. Eso. Entonces, en la noche, si su paciente tose, la tos es una respuesta a la disnea, un reflejo. Si les falta aire, van a empezar a toser. Entonces, ¿qué tengo que pensar cuando me dice que tose en la noche? No será insuficiencia cardíaca. ¿Con cuántas almohadas duerme? Varias almohadas, no, me falta. Y le veo su cuello yugular. Y si no hay nada de eso, no hay edema, no hay irritación yugular. Lo más probable es que sea por reflujo gastroesofágico. Ya sin el tratamiento. Clasificación, tos seca y húmeda, ya hemos dicho que es productiva y no productiva. No vamos a redundar. Otra clasificación según sus características viene la tosferina, que es producida por la coqueluche. La coqueluche es una enfermedad infecciosa producida por ¿qué bacteria? Por la Bordetella. Tenemos la tos ronca o perronca producida por laringitis glótica o subglótica. La tosferina, por si acaso, es una tos. Viene así. Por eso le dicen quintosa, vienen de a 5. Y vienen esos accesos a cada 5 veces 5 veces 5. Más o menos en niños, ¿no? La tos coqueluche se parece, pero es producida por irritación del cardio gastroentérico, pero a diferencia del anterior, no tiene un componente inspiratorio. ¿Qué es el componente? Ese es el componente inspiratorio. En la coqueluchoidea no hay ese componente, no hacen esto finalmente. Más común en niños de todas maneras. Tos emetizante, ya hemos dicho, que produce tos bitonal. Eso es una tos que tiene dos sonidos diferentes. ¿Por qué? ¿De dónde viene el sonido cuando hablamos? Ellas son una parte del sonido. Entonces,
Cuando se paraliza una de las cuerdas vocales, pues van a tener dos tonos diferentes. Ahí viene la tos siempre preguntan los exámenes. ¿Por qué la tos tonal? Y eso es culpa de lesión del nervio recurrente. Etiología. Vamos a hacer un pequeño resumen. Enfermedades del día es la rinitis. ¿Por qué en rinitis hay tos? ¿Qué era la rinitis? Inflamación de la mucosa nasal. ¿Y por qué va a haber tos? Porque ahí hay receptores. Segundo, ¿por qué va a haber? Descarga posterior. Sinusitis, pólipos nasales, otitis también. Hay también receptores en el tímpano. Obstrucciones del conducto auditivo externo también. Enfermedades broncopulmonares, bronquitis, bronquiectasias, asma, enfermedades del parénquima pulmonar como infecciones, intersticiopatías, cáncer de pulmón, otras. Enfermedades de la pleura mediastina, porque hemos dicho que también hay receptores, pleuritis, pleurología, tumores, eventración, hernia. Esto vamos a ver más adelante, pero hagamos un pequeño adelanto. ¿Qué es una hernia? Es una confusión. ¿Ah? Es cuando hay un agujero en la pared abdominal y un órgano profundo. Y ya, no solamente la pared abdominal, pero es lo más común. Ahí es lo más común. Entonces, es la salida del contenido de una cavidad a través de un agujero anatómicamente establecido, o un agujero natural. Como cuál, qué cosas tienen en el abdomen que tienen agujeros y que pueden salirse por ahí. La hernia inguinal, ¿qué más? La umbilical, la diafragmática, esos son agujeros ya establecidos, están ahí. Solo que por algún problema se vuelven más débiles y el contenido sale de ahí. ¿Y qué es eventración? La otra vez estaba escuchando discutir a algunos cirujanos sobre si era, no sé, querían dar exactamente diferencia. Eventración es lo mismo, pero no es un agujero natural, es un agujero quirúrgico. Ejemplo, si han hecho una incisión, han operado apéndice, incisión, ahí, y sale el contenido por ahí, eso es eventración. ¿Ya? Es casi lo mismo, solo que no es un agujero natural, es un agujero quirúrgico. ¿Qué más? Hacer hernias de hiato, por el hiato de Wisdom sale contenido, enfermedades cardíacas por la insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral, pericarditis, enfermedades digestivas, que ya hemos mencionado el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal de nuevo, enfermedades gastroesofágicas, hasta las úlceras. Porque también hay receptores en el estómago, por si acaso, poquitos pero raros. Enfermedades neurológicas, trastornos de la deglución y aspiración hacia vía aérea. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué enfermedades neurológicas? Más que todo vemos los accidentes cerebrovasculares. No sé si hemos hablado alguna vez de lo que es un accidente cerebrovascular, ACV. Es cuando el cerebro se daña por algún evento, que puede ser, generalmente lo clasificamos en dos, isquémico o hemorrágico. Hemorrágico significa que ha sangrado. Isquémico es que no le llega la sangre, estamos hablando de un infarto cerebral. Entonces, cuando tienen un daño en la región del cerebro, lo más común es que hagan daño cerebral medio. ¿Qué les va a pasar? Dejan de mover la mitad de su cuerpo y dejan de hablar. Quedan con afasia, que es no hablar, y hemiparesia o hemiplegia. Pero ¿qué tiene hemiplegia? Estamos hablando que la mitad del cuerpo está. ¿Qué mitad del cuerpo? Si se daña este lado, ¿qué parte del cuerpo se daña? Pero si no muevo la mitad de mi cuerpo, más cosas le van a pasar a esa mitad de mi cuerpo que no poder mover. La vía aérea se va a ver afectada hasta aquí. Entonces los mecanismos de protección de esa vía aérea se van a ver afectados. Cuando coman los pacientes, y pasar el contenido hacia el esófago, una parte del contenido va a irse hacia vía aérea. Por eso, en enfermedades neurológicas va a haber trastornos de la deglución y aspiración hacia vía aérea. Es uno de los motivos por el que hagan neumonías y se mueran estos pacientes. Ojo, porque los pacientes con ACV tienen una alta mortalidad por infecciones de este tipo o por escaras de decúbito. Fármacos, ya hemos hablado de los IECAS. Otras, cáncer de riñón, síndrome paraneoplásico, le decimos aquí, y causas psicogénicas. Problemas con los adultos. Con nervios. ¿Qué complicaciones pueden haber en un paciente que tiene tos? Algunas complicaciones. Cansancio y fatiga. ¿Por qué tendría que cansarse alguien que tiene tos? Acá. Por una tos no se van a cansar, pero si están tosiendo constantemente.
Para que haya la tos, es un reflejo que hace ¿qué? ¿Qué modificación de la tos? Que es una contracción de músculo finalmente. Y los músculos hacen esfuerzo. Y cualquier esfuerzo muscular puede llevar a cansancio y fatiga. Si es mucho el esfuerzo, importantemente exacto, y eso, pues pueden tener cansancio. Sumado a eso, que no están oxigenando como se debería. Por ejemplo. Síncope, oxígeno. ¿Qué es el síncope? ¿Han escuchado antes? Pérdida del conocimiento, pérdida súbita del conocimiento, como recuperación inmediata. Pacientes que se desmayan, eso es un síncope. El síncope puede tener muchas causas. Puede ser por una bradicardia, puede ser por múltiples neurológicos, etc. Pero dice aquí, síncope, oxígeno. Dice que se está desmayando porque está tosiendo. ¿Por qué tendría que desmayar y estar tosiendo? El síncope de causa cardiológica, ¿qué significa? ¿Por qué se han desmayado por culpa del corazón? ¿Por qué ha bajado? El gasto cardíaco ha bajado. Hay un síndrome de bajo débito cerebral. No le está llegando sangre al cerebro y por tanto el paciente se desmaya. ¿Qué tiene que ver con la tos? No. Tienen bajo débito cerebral. No le llega sangre al cerebro. ¿Por qué? No es que oxígeno, sangre directamente. No le llega sangre. ¿Dónde está el corazón metido? Tórax. Y en el tórax, ¿qué hay? Está el corazón, está, o sea, el mediastino y están los pulmones. Cuando respiran, ¿qué hacen? ¿Cómo están respirando? A través de qué tipo de presión, positiva o negativa. Como una jeringa, ¿no? Negativa. Positiva sería que metan el aire. Negativa es que aspiran el aire. Hay cambios de presiones dentro de esa caja torácica. Y esos cambios de presiones también afectan el retorno venoso. Estoy cambiando demasiado esa presión. Ha aumentado mucho la presión de esa caja torácica. Estoy evitando que la sangre venosa retorne. Y si no hay sangre venosa que retorna, mi gasto cardíaco va a disminuir de golpe y pues se puede desmayar. Neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Neumo significa aire. Tórax, aire. Tórax. Pero si en el tórax siempre hay aire, por eso respiramos. No, hablan de un lugar específico, del espacio pleural. No va a ser la única palabra, que es la varias. Neumotórax, piotórax, hidrotórax. No sé. Hay varios. Me voy a ir acordando. Neumotórax es espacio, aire en el espacio pleural. ¿Y por qué puede entrar aire ahí? Porque se puede romper esa pleura. De varios lugares puede entrar. Uno puede entrar del exterior. Y entra del exterior, ¿por dónde va a entrar el tórax? En Chile, por ejemplo, puede entrar ahí aire. ¿Qué más? Y si me caigo de un caballo, me caigo de una moto, ¿quién me puede golpear? Tórax. No es que sea el tórax, pero ¿qué puede suceder? ¿Qué te puede romper? Si mis costillas están rotas, son como cuchillitos. Puede echar esa pleura y por ahí puede entrar el aire. ¿Qué más puede ser? ¿De dónde más puede entrar? ¿Y por dentro, por dónde va a entrar el aire de la pleura? Que se reviente ese pulmón. Vamos a alistarlo para empezar. Que se reviente ese pulmón. Entonces, bulas enzimatosas pueden reventar. Cavernas tuberculosas pueden hacer que haya aire en ese espacio pleural. Incontinencia urinaria, más que todo en las mujeres que tosen demasiado, pueden perder alguna cosita de desgarro muscular y fracturas. ¿Por qué pueden fracturarse? Por los cambios de presiones. Pueden desgarrar músculos y tener fracturas constantes. Dolor torácico, finalmente, tanto toser no puede doler el torácico. Sangrado de piel y mucosas por los cambios repentinos de presión. Más que todo a nivel conjuntival pueden verse hemorragias. Otros que no me acuerdo. Momentos de presentación, si es en la noche, tos cardíaca, reflujo gastroesofágico, asma nocturna, goteo nasal posterior. Durante el ejercicio, asma inducida. Con alimentación que están comiendo, trastornos de la deglución o divertido esofágico.
o fístulas de árbol respiratorio, como en el caso de Gans. Con cambios posturales, bronquiectasia, expectoración abundante y drenaje postural. En determinados ambientes, por alergenos del trabajo, del hogar, están cerca del polen, o hay gatos por ahí. Sintomatología acompañante, pueden haber tos y sibilancias. Sibilancias, ¿qué son las sibilancias? Silbidos, ¿dónde? Que vienen del árbol bronquial. Con su estetoscopio, meta aire, bote y van a escuchar silbidos ahí. Vamos a escuchar más adelante esos silbidos. Sibilancias le vamos a decir. Tos y hemoptisis, ya saben lo que es hemoptisis. Hemoptoide es un término nuevo. ¿Qué es hemoptoide? Hemoptoico es secreción que viene del árbol bronquial, son hilos de sangre. Hay sangre, pero no es sangre pura, porque si la sangre pura, si fuera pura le decimos hemoptisis. Si son pequeños rastros de sangre en la mucosa que está botando el paciente, es hemoptoico. Ojo, que les voy a preguntar en el examen cuál es la hemoptisis y hemoptoico. ¿Qué más? Broncorrea o vómica. Vómica, me encanta vomitar en el examen. Aquí es una vómica. Vómito, pero no es vómito. La vómica es una expectoración abundante que viene del árbol bronquial. El paciente ahí de repente tose y en la tos sale un pedazote de pus y sangre. Pus, harta, y huele. Ya van a oler uno de esos. La vómica. ¿Y por qué puede salir pus de ese árbol bronquial? Pus abundante, no es poquito, harto, salen 400, salen como 3 super minis de Coca-Cola. Vómito. Porque hay un absceso pulmonar. ¿Qué es un absceso? Es una colección de pus encapsulada. Se rompe la cápsula y por ahí sale. ¿Y por dónde va a salir ese absceso pulmonar? Cuando hace contacto y destruye un bronquio, es como que haría un agujero ese absceso en el bronquio y por ahí se va a salir todo. Entonces, vómito. Y aquí tenemos la tuberculosis que ya hemos mencionado y el tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo siempre viene en un paciente con tos aguda, que de golpe empieza a faltar el aire, empieza a toser y se pone cianótico. Eso es un evento súbito, generalmente posterior a un acto quirúrgico. Y aquí nos vamos a quedar porque tenemos que tomar el examen. Van a recordar dónde está la. Nos vemos.